¿Se visualiza? Sí, Tulio, sí se ve. Ok, ya. Buenas tardes, chicos. El día de hoy, como les comentó nuestro compañero, vamos a ver lo que viene a ser membrana biológica, transporte, citoplasma y citoesqueleto. Ahora vamos a hablar, primero vamos a empezar con esta primera vista. Esta imagen que ven, es una ilustración hecha por Evan Ingersoll. En este caso fue con un software, pero lo que les muestro esta ilustración más que todo para que vean la complejidad, porque acá se puede apreciar bien, de lo que viene a ser la célula. Acá vemos las distintas proteínas, las membranas por las que está compuesta, las uniones que hay. Entonces, más que todo es para que vean un panorama de todo lo que se va a ver en las exposiciones de biología molecular. Todo esto, por más complejo que parezca, por lo menos en la imagen, todo tiene un sentido. Y una vez entendamos el sentido del por qué cada molécula y las funciones que tiene y por qué son así, todo recorre sentido y todo tiene un orden. Entonces va a ser fácil comprender el curso. Ahora, siguiendo con esto, les muestro estas dos imágenes de todo zoom, porque en la parte izquierda tenemos lo que viene a ser la membrana, membrana nuclear. Acá podemos observar el poro. También tenemos la membrana de la mitocondria, y como vemos hay proteínas. En este caso, este es el poro del núcleo, el nucleoporo, que está compuesto por proteínas. Como vemos acá están siendo sintetizadas, el citosol, hay proteínas sueltas, hay replicación dentro del núcleo. Acá tenemos lisosomas también hechas por membranas. Acá tenemos cápsulas, que en este caso ha sido por endocitosis. Y acá tenemos dos células conectándose, dos membranas conectándose de dos células distintas. Y vemos el glucocáliz característico, ¿no? Acá vemos proteínas que atraviesan, lípidos, glucosas. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy conmigo. Vamos a empezar hablando de lo que viene a ser la membrana biológica. Empezamos ¿qué es la membrana biológica? Con lo que hemos visto. Hemos visto acá dos estructuras, tres, que tienen membrana. Tenemos la mitocondria, el núcleo y la misma célula, la membrana plasmática, membrana del mitocondrial y la membrana del núcleo. En este caso, todas son membranas biológicas, pero lo que tienen en común es que separan el entorno, ya sea el glucocáliz, ya sea el núcleo, ya sea la célula misma del entorno, del interior. Entonces, separan entorno de contenido. La definición de membrana es toda aquella que separe entorno de contenido. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Ya hemos visto, en la membrana plasmática, el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, complejo de Golgi y demás. En este caso, esto es un liposoma. Ahora, vamos a hablar acerca de la membrana plasmática. A primera vista, en un microscopio que todos pueden tener, o que es de más fácil acceso, que es el óptico, podemos observar esta pequeña lámina. Como vemos, esta lámina se para, entonces esta vendría a ser la membrana plasmática a través de un microscopio óptico. Pero a través de un microscopio electrónico ya notamos mayor complejidad, ¿no? La separación la diferencia de color muestra el interior del exterior. Entonces tenemos el contenido y el entorno muy definido y separado. En este caso, esto es un microscopio electrónico por transmisión. Y acá tenemos otro microscopio electrónico por transmisión de mayor aumento que nos muestra ya la famosa bicapa lipídica. En este caso, gracias a este corte se puede observar esta bicapa, pero también hay otro método por microscopio electrónico, microscopía electrónica, que se llama la criofractura. En este caso ya no veríamos la célula por un corte, sino la estructura tridimensional. En este caso observamos pequeños puntitos. Esos pequeños puntitos, o toda la estructura que sobresale, es la membrana, y los pequeños puntos vendrían a ser las proteínas. Pero como vemos, como si fuera un mapa de terreno, vamos a observar que hay pequeños desniveles. Estos pequeños desniveles lo que nos indican es que la célula está en movimiento. Entonces, es una célula hecha por una bicapa lipídica que contiene proteínas y está en constante movimiento. Es el famoso mosaico fluido. Esto lo podemos observar y corroborar gracias antes de tener la microscopía por criofractura, que se había comprobado por las mismas propiedades físicas de las biomoléculas de las que está compuesta.
pero en este caso, gracias a la microscopía se puede apreciar de una mejor manera. Ahora, la composición de la membrana biológica, la membrana plasmática, ¿cuáles vienen a ser? Los lípidos, fosfolípidos, colesterol, los conocidos, las proteínas, tenemos a los glucolípidos, las glucoproteínas, y acá vendrían a ser los glúcidos, un error, y luego las proteínas periféricas y las proteínas integrales. Comenzando con los fosfolípidos, esto ya es conocido, que el fosfolípido se divide en dos partes, su cabeza hidrofílica y su cola hidrofóbica. En este caso, una cola viene a ser la de ácido graso saturado, que es la que no tiene este enlace, doble enlace cis, que genera la famosa curvatura, y la otra que viene a ser el de ácido graso insaturado. Ahora, esta curvatura, este doble enlace cis, tiene una razón ser. El doble enlace cis lo que va a generar, va a evitar el empaquetamiento entre fosfolípidos. Entonces va a aumentar la fluidez de la membrana plasmática. Esto permite, como ya saben, el mosaico fluido tiene una razón de ser. La fluidez aumenta la actividad enzimática y promueve esta actividad enzimática y evita que todo que haya un cambio de estado, ya que los fosfolípidos, en general los lípidos, al no estar en movimiento o no estar en constante fluidez, cambian a un estado sólido. Entonces, esta bicapa ya no serviría, o la célula básicamente perdería todo funcionamiento metabólico. Esta es la razón de ser de el doble enlace cis. Evita el empaquetamiento entre células. Lo pueden pensar así. Si tienen una caja de fósforos, los fósforos ¿cómo están? Apilados. Sea como sea que lo pongan, los fósforos van a estar apilados, pero en un balde de ganchos, entonces ven que no existe este apilamiento. Ya. Básicamente es esto, es cuestión de espacio, ocupar espacio para evitar empaquetamiento. Como saben, la base universal es de toda membrana es la bicapa lipídica, que está compuesta principalmente de fosfolípidos. Hay distintos tipos de fosfolípidos. Estos fosfolípidos, o la bicapa en general, se provoca por formación espontánea en medio acuoso. Esta teoría, de repente han oído en la academia, la teoría del origen químico de la vida, del origen químico de la vida, donde primero se forman las micelas, se van agrupando. Entonces, esta razón de ser de la bicapa es por sus propias propiedades físicas, por sus propiedades físicas. Y luego vamos a verlas también. En el caso de los fosfolípidos, estas estructuras empezarían como una monocapa. El hecho de que tengan una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica va a provocar la formación de una micela o de un micelio. Básicamente porque todo esto se encuentra en un medio acuoso. Entonces, todas las cabezas que son hidrofílicas van a estar alrededor del agua, y las colas que son hidrofóbicas se van a centrar. Esto generaría la formación de micelas. Las micelas tienden a absorber, a atrapar moléculas. Ahora, la formación del liposoma es por algo que se llama mayor ahorro energético. O sea, hay algo que se llama que tiene que ser energéticamente estable. Una micela no es energéticamente estable. En cambio, un liposoma sí, porque ya acá vemos la bicapa lipídica. Si una micela crece, el tamaño que va a tener no va a ser esférico la micela. Mientras más crezca, no va a tomar esta forma esférica debido a la presión que genera el medio, ya que las cabezas son hidrofílicas, tienen que soportar que las colas hidrofóbicas no se separen. Entonces, acá viene la formación del liposoma o de la doble membrana. A esto se le llama otra propiedad, que es el autosellado. Entonces, la bicapa va a autoensamblarse. Una vez se forma esta bicapa, porque la bicapa se forma básicamente por un aumento de micelas, eh, esta se va a autoensamblar, se va a encerrar en sí misma para generar un equilibrio energético. Entonces, esta vesícula ya viene a ser estable. Esta vesícula, este liposoma, vienen a ser estables. Entonces, acá ya se forma una estructura estable energéticamente. Ahora, también esto se da gracias a los movimientos eh, por las propiedades físicas de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos no se quedan estables o estáticos dentro de la membrana, sino que tienen
cuatro tipos de movimiento. Ya tienen la difusión lateral, que es la más común, que se mueven de un lado a otro, izquierda a derecha. Tienen las rotaciones, básicamente que el fosfolípido esté rotando, y la movilidad por cadenas. Ahora, el movimiento de flip-flop es muy poco frecuente porque este movimiento se da gracias a la flipasa, a una enzima llamada flipasa, y se da más que todo por el aumento del tamaño de la membrana, o para, o para aumentar el tamaño de la célula, o bien para cubrir de repente ciertos daños que hay. Porque si vemos la capa externa de la célula, la monocapa externa, es de mayor tamaño que la monocapa interna. Entonces, un aumento de los movimientos de flip-flop lo que generaría sería un desbalance total entre la bicapa. Entonces, estos movimientos se dan solo cuando aumenta el tamaño de la célula, o cuando se quiere corregir daños que han habido, reparar daños en la membrana. Ahora tenemos otro lípido, que es el colesterol. Este caso de colesterol va a estar presente en las células eucariotas, las animales en especial. Estas van a abundar en lo que vienen a ser los microdominios. ¿Qué son microdominios? Básicamente, esto es un microdominio, un lugar donde abunden glucolípidos, glucoproteínas y proteínas, donde esté todo en un mismo lado. Si bien las proteínas pueden estar dispersas por toda la membrana, el microdominio es un lugar donde hay un mayor nivel de colesterol, mayor nivel de proteínas y de glucoproteínas. Entonces esto va a permitir, es una zona de mayor comunicación. Entonces es una zona de alta actividad enzimática, de alta actividad metabólica. El colesterol también va a permitir aumentar la permeabilidad de la membrana, va a impedir la cristalización, y a esta cristalización se le llama transición de fase, que es justamente lo que les estaba comentando. Entonces, nuestras membranas, las membranas celulares hechas por fosfolípidos, las membranas humanas, tienen diversos mecanismos que impiden su cristalización, su transición de fase, y aumentan su actividad metabólica. Uno es los doble enlaces cis, que ya se mencionaron, que evitan el empaquetamiento. Otro es el colesterol, que también evita el empaquetamiento, aumentando la fluidez. Entonces, disminuye la viscosidad de la membrana y aumenta la actividad metabólica. El colesterol, si bien dije que están en las células eucariotas, no solo están acá, o sea, ahora se toca, también están en las células procariotas. Por ejemplo, las células bacterianas no tienen bicapa, pero en este caso no tienen fosfolípidos con doble cola. Normalmente suelen tener un solo tipo de fosfolípido, y suele ser con una cola. En este caso, ¿eso qué generaría? Como les hablé en un inicio, que haya mayor empaquetamiento. Entonces, ¿cómo suple este empaquetamiento para que la bacteria o la célula procariota no haga la transición de fase? Entonces, básicamente no muera y no se quede sin actividad metabólica. Hay un mayor nivel de colesterol en ellas. Eso suple el hecho de que no tengan doble enlace cis, y evite el empaquetamiento entre su fosfolípido, por más que tengan una sola cola, y esta cola no tenga enlace cis. Entonces, estos mecanismos son diversos en un montón de células para, para permitir la actividad metabólica. Ahora tenemos las proteínas, que en este caso va a otorgar, o todas las propiedades funcionales de la membrana se dan gracias a ellas. Eh, una de las funciones también son el transporte intra y extracelular, la comunicación intercelular, porque también participa en conjunto con el glucocálix, la integridad celular, básicamente la protección, y la transducción de señales por recepción, porque también funciona como receptores. Ahora, acá en la imagen tenemos distintos tipos de proteínas que se van a encontrar en una membrana, pero en este caso lo hemos dividido. Las tres primeras son las proteínas transmembrana. Se dice transmembrana porque atraviesan en su totalidad las dos monocapas lipídicas, tanto la citosólica como la externa. Entonces, tenemos que de las proteínas transmembrana, las que tienen esta característica de ser hélices sobre sí mismas, se les llama proteínas transmembrana de hélices alfa. Y ya pueden tener una, dos o tres vueltas. Pueden tener hasta 7, incluso más. Pero principalmente son hélices alfa. Cuando vean esta estructura de proteínas, van a decir que esto es una proteína transmembrana de hélice alfa, a diferencia de la lámina beta, que está compuesta por varias hélices beta.
que estos suelen ser los famosos poros. Los famosos poros transmembranos suelen estar hechos de láminas beta. Ahora también tenemos los que están situados solo en las monocapas, en una monocapa. En este caso tenemos en la monocapa citosólica. Citosólica quiere decir en la monocapa del citoplasma. Tenemos las proteínas que están unidas a los lípidos, ya sea en la monocapa interna o externa, y las proteínas unidas a otras proteínas por enlaces no covalentes. Dentro de la membrana también vamos a tener lo que ya se habló del glucocáliz, que el glucocáliz nos va a dar la especificidad del sistema ABO, que es importante, importantísimo para lo que vienen a ser las donaciones de sangre, también para el reconocimiento celular, y también protege contra amenazas químicas o mecánicas. Acá observamos el glucocáliz de una célula, de unas células, y como vemos en la imagen, va a permitir la detección de virus, anticuerpos. Esto también permite, si bien más adelante se va a tocar lo que viene a ser la fagocitosis, el hecho de que permita o reciba señales genera esta protección. Por ejemplo, manda anticuerpos, pero también sirve para saber qué organismo fagocitar. Por ejemplo, hay unos fosfolípidos, que son los fosfolípidos inositol, que se suelen encontrar en la monocapa citosólica, en la monocapa interna de la membrana celular. Estos fosfolípidos rara vez se encuentran en la monocapa externa, pero cuando hay en abundancia en la monocapa externa, significa que la célula está mandando señales para que sea fagocitada o porque ya está acabando su ciclo de vida de la célula. Entonces, un aumento de este fosfolípido en la membrana externa genera que los glóbulos blancos vengan y reciban estas señales. Entonces, porque gracias al glucocáliz reciben estas señales de que hay un aumento de fosfolípido y inositol en la membrana externa. Entonces van y fagocitan estas células. Básicamente, esta es una de las funciones principales del glucocáliz. Ahora vamos a hablar también acerca de lo que viene a ser el transporte. El transporte pasivo se va a dividir en transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo es a favor de la gradiente y no gasta ATP. Tenemos cuatro diferentes transportes: la ósmosis, la difusión simple, los canales iónicos y la difusión facilitada. En el caso de la ósmosis, tenemos a las acuaporinas, que van a ser poros por los cuales van a pasar el agua. En este caso son pequeñas cantidades de agua. Estos poros están hechos de proteína, pero van a pasar pequeñas cantidades de agua. En la difusión simple tenemos que son moléculas pequeñas y apolares, normalmente gaseosas, que van a pasar a través de la membrana, ya sea oxígeno, dióxido, alcohol, las vitaminas. En el caso de los canales iónicos también van a ser moléculas pequeñas y polares, como es el sodio y el cloro. Y en la difusión facilitada, moléculas grandes y polares, como es la glucosa. Esto también se da a través de canal iónico, difusión facilitada y ósmosis se da a través de proteínas, que van a servir como canales, los cuales no van a gastar ATP. Si bien hay proteínas, no van a gastar ATP. Para ver de mejor manera, tenemos la ósmosis, que básicamente va a regular eh, medio hipotónico, medio hipertónico. Entonces va a haber un cambio de agua para que haya el mismo volumen. En la difusión simple tenemos que en la bicapa van a pasar estas moléculas, suponiendo que son moléculas gaseosas, entonces las moléculas pasan debido a que son pequeñas y a que son apolares, entonces no afectarían en lo que viene a ser la membrana de los fosfolípidos y pasarían directamente dentro de la célula. Ahora, en los canales iónicos hay diferentes. Tenemos dos tipos de mecanismos. Tenemos el mecanismo dependiente ligando y el mecanismo dependiente de voltaje. En el caso del mecanismo dependiente de ligando, tenemos una proteína, un canal de proteína que va a actuar sobre una sustancia específica. En este caso, este canal va a detectar qué sustancia va a pasar a través, que es diferente al dependiente de voltaje, que va a ver cuál es la diferencia potencial. Entonces, el de la imagen, ¿qué sería? ¿Dependiente de ligando o dependiente de voltaje? El que se nos está presentando
en la imagen o en el GIF que se está mostrando es un canal iónico dependiente de voltaje, porque no nos está mencionando ninguna sustancia específica, sino nos estamos dando cuenta que hay una diferencia de potencial, entonces el canal actúa y libera los iones. Ahora tenemos acá la difusión facilitada, que en este caso tiene las características que son multipaso, que puede permitir entrar más de una molécula, que son específicas, que actúan que cada proteína tiene una sustancia en específica, y la saturabilidad, que significa que no puedes acelerar el proceso y que cuando llegue a su máxima velocidad tope, no puedes subir de esa velocidad. Eso significa saturabilidad en lo que viene a ser la difusión facilitada. Ahora, lo que suelen actuar estas proteínas se suelen llamar permeasas. Pueden ser monotransporte, que significa que solo transporta una sustancia, cotransporte, que mueve dos sustancias a la vez, hacia el interior o hacia el exterior, y contratransporte, que mientras entra una sustancia, la misma proteína está saliendo otra. Ahora, tenemos lo que viene a ser el transporte activo, que en este caso el más común son las bombas. Acá presentamos una bomba de sodio y potasio. Lo que suele haber en el transporte activo, lo que sí o sí hay es un gasto de ATP, ya que esto va en contra del gradiente. En el caso de las bombas, la bomba del sodio y potasio nos va a servir para mantener el potencial eléctrico dentro de las neuronas. ¿Por qué? Porque sin potencial eléctrico básicamente las neuronas no funcionan. Entonces, en las células. Lo que viene a ser las bombas de sodio y potasio, por cada 3 sodios que salgan entran 2 potasios. Y hay un gasto de ATP, como vemos. Es simple de ver, pero es más fácil de entender con estas imágenes. Lo que permite lo que permite las bombas, en el caso de las neuronas, es mantener este potencial eléctrico. Este potencial eléctrico lo que va a permitir es que siga sus funciones con regularidad y que la neurona básicamente no se apague. La neurona es como un artefacto eléctrico. Si se apaga, si pierde el potencial que tiene, no deja de funcionar. Entonces, esto es indispensable para mantener las funciones vitales. Ahora tenemos otro transporte activo, que es el transporte por vesículas. Tenemos la endocitosis y la exocitosis. Acá también va a haber ciertas dudas. Si bien ya tenemos una idea de qué pueden ser los transportes por vesícula, en un inicio les comenté que el movimiento de flip-flop se da para agrandar la membrana. En este caso, el hecho de reparar membranas, de agrandarlas, es parte de la exocitosis. Pero una célula no crece sin tener un tope. Entonces, no todas las membranas o no todas las vesículas que vayan hacia la membrana van a formar parte de ella, sino que se van a encerrar en sí mismas y van a volver hacia el citosol. Dentro de la endocitosis tenemos lo que viene a ser la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En el caso de la fagocitosis, ya todos tienen la idea de los macrófagos consumiendo organismos externos, en este caso partículas grandes o restos celulares. La pinocitosis es básicamente el ingreso por vesículas, pero de grandes cantidades de agua. A diferencia de, como vimos en la ósmosis, que entran por las acuporinas pequeñas cantidades de agua y en una velocidad constante. En el caso de la pinocitosis es el hecho de que entre mucha agua por una vesícula en corto tiempo. Luego tenemos la endocitosis mediada por receptores, que esta suele darse por las neuronas, ya que básicamente es la recepción de neurotransmisores. Y luego tenemos la exocitosis, que en este caso tenemos dos distintas, la no constitutiva regulada y la constitutiva. La constitutiva todas las células la pueden hacer, todas las células del cuerpo la pueden hacer y sirve para reparar la membrana o para soltar los desechos de la célula. Y en el caso de la regulada, solo se da en células secretoras. Estas van a soltar señalización, moléculas señalizadoras, o también van a actuar cuando reciban una señal extracelular.
que va a ser detectada por medio del glucocáliz. En la endocitosis, para verla de mejor manera, acá tenemos un gráfico. En la fagocitosis vemos que actúan estos pseudópodos que son activos. También tiene que se va a actuar, que se va a hablar acerca de los filamentos que va a contener, que contienen actina, ¿no? Que permiten la aparición de estos pseudópodos, que lo que se va a encargar es de engullir esta partícula sólida. Luego este endosoma va a actuar por medio de un lisosoma y va a formar un fagosoma, que básicamente es la digestión de las partículas sólidas que se fagocitan. Luego en la pinocitosis tenemos el ingreso por vesículas de agua, de mucha agua, y en la endocitosis mediada por receptores, lo que se habló, que actúan los receptores y que absorben, en este caso suelen ser los neurotransmisores. Ahora, en la exocitosis tenemos la constitutiva y la regulada, lo que se mencionó. En la constitutiva es que la membrana sintetiza las proteínas, va a reparar las proteínas que faltan en la membrana, la vesícula se adhiere a la membrana está dañada y se recupera. Pero en el caso de la regulada, actúa por medio de señales y recepciones. Entonces, es una vía para moléculas, para células secretoras. Ahora vamos a hablar acerca de el citoplasma y el citosol. Antes de hablar del citoplasma y el citosol, quiero saber si hasta ahora todo está claro, hay alguna duda. De repente no les ha quedado algo claro de lo que he mencionado. ¿Todo está bien, chicos, chicas? Sí, no, ok, manita arriba. Ya, ok, ok. Miren, es importante entender esto porque cuando empiezan el curso también lo más probable es que el profesor les hable. Por ejemplo, hay nuevos organismos que se adaptan, entonces cambian su membrana, el tipo de transporte que dan. Por ejemplo, la fagocitosis no solo se da no es que fagocita una enzima y ya, también actúan receptores dentro de la fagocitosis, lo que se mencionó en el glucocálix, ¿no? Que detecta los organismos extraños y los fagocita. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Porque la evolución en general de la vida o las mutaciones hacen que cambien estos receptores. Entonces permite el que fagociten otro tipo de organismos. Por ejemplo, no sé si habrán oído, último, hay un tipo de alga que ha mutado y ahora este tipo de alga es considerado como el primer organismo virófago, o sea, que consume virus. Esto básicamente por una mutación en su glucocal, en su membrana que hubo. Esta mutación le ayuda a sobrevivir en un medio donde hay una mayor cantidad de virus, entonces permite una, ma- una mayor nutrición, que su nutrición se hace en ellos, básicamente. Entonces, por eso es importante. ¿Cuál es? A ver, hay una pregunta. Ya, el transporte más común de la célula. Mira, todos los transportes acá son comunes, son necesarios. Míralo a nivel macro. Si bien esto es a nivel celular, míralo como si la célula fuera una persona. Así como ingresa partículas para el metabolismo de la célula, que es endocitosis, fagocitosis, también va a tener que secretarse. Si hablamos de exocitosis, la más común es la constitutiva, porque es la que tienen todas las células. La secreción constitutiva o la exocitosis constitutiva es la que tienen todas las células del cuerpo humano. Todas las células tienen secreción constitutiva, pero la secreción regulada solo son las células que son secretoras, o sea, pueden ser células hormonales, por ejemplo, o células neuronales. En este caso, solo estas células tienen la secreción regulada, pero la general sería la secreción constitutiva, que es la secreción de restos metabólicos. Entonces, esta sería de las más comunes que hay. Pero otra sería la endocitosis. De la endocitosis sería la fagocitosis en el caso de los macrófagos. Entonces, es importante hablar de qué tipo de célula. Pero si quieres saber una en específico, sería la exocitosis constitutiva, ya que todas las células la pueden hacer, absolutamente todas.
Listo. Ahora, para continuar, tenemos, ¿alguien sabe la diferencia? Ya, si bien ya lo, ya lo mostré, entonces yo para qué lo pregunto. Hay una gran diferencia entre citoplasma o citosol. El citoplasma contiene el citosol. El citoplasma viene a ser todo lo que está dentro de la membrana y fuera de la membrana del núcleo. Entonces contiene también a las organelas, a diferencia del citosol, que vendría a ser lo mismo, pero sin contar a las organelas. Entonces, el citosol lo pueden tener células tanto procariotas como eucariotas. En cambio el citoplasma no, porque es de células con núcleo. En el caso de las células procariotas se llama protoplasma. El citosol vendría a ser, ¿no? Entonces, el citosol, ¿qué vendría a ser? La verdadera matriz intracelular. El citoplasma no es la matriz intracelular. El citosol es la verdadera matriz. Pero se habla de citoplasma porque el citoplasma contiene el citosol, ¿no? El citosol es un sistema coloidal. ¿Alguien me puede decir o sabe qué es un sistema coloidal? ¿O por qué el citosol es un sistema coloidal? ¿A palabras simples? No. Ya. Lo que quiere decir es que un sistema coloidal es que tiene distintos, o sea, es una solución, sí, pero que contiene distintos estados. O sea, dentro del citosol va a tener tanto moléculas de estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. A esto se refiere con sistema coloidal. Ya. Dentro del citosol se van a llevar la mayoría de procesos metabólicos de la célula. Y es importante también comprender cuáles son sus componentes. El citosol va a estar compuesto del citoesqueleto. El citoesqueleto lo he separado porque lo voy a tocar aparte para que se pueda comprender. Pero los componentes principales del citosol son los ribosomas. Los ribosomas, ¿por qué pongo los ribosomas? ¿Los ribosomas son organelas? No, no son organelas. Tenemos a los ribosomas que se van a encargar de la síntesis de proteínas, las inclusiones, que son acúmulo de macromoléculas, ya pues sean moléculas de grasa, moléculas de glucógeno, a las enzimas, que se van a encargar de los procesos metabólicos. Por ejemplo, en el citosol hay abundantes proteasas. También tenemos las vías de señalización, que les he mencionado en el caso de los fosfolípidos, como es en el fosfoinositol, que cuando este cambia, lleva una vía de señalización dentro de la célula hacia afuera, que básicamente comunica la fagocitosis de esta célula. Las chaperonas, que van a actuar en el plegamiento de proteínas, y las proteasomas, que van a degradar estas proteínas. En este caso, ¿por qué está señalada la ubiquitina? Toda proteína dentro del citosol que esté marcada con una ubiquitina va a pasar por un proceso de degradación por los proteasomas. O sea, los proteasomas van a degradar todas las proteínas que estén marcadas con la ubiquitina. Entonces, el marcador para la degradación de las proteínas dentro del citosol es la ubiquitina. Normalmente las proteínas que se degradan son las proteínas mal plegadas, las proteínas dañadas o las proteínas que concluyen con su ciclo, que concluyen con su función, son degradadas. Las chaperonas van a actuar en el plegamiento de proteínas y esto es importante porque para que una proteína después de que se forma una proteína, esta tiene que pasar por un proceso de plegamiento para que pueda funcionar de manera correcta. ¿Por qué? ¿Qué puede provocar un mal plegamiento de proteínas? Puede provocar proteínas que son dañinas para el organismo. Han oído, tal vez han oído hablar de los priones, la enfermedad de las vacas locas. En este caso, estos priones son proteínas mal plegadas. También se podría decir que se puede deber a un error. Los priones, por si acaso, si bien son mal plegadas, no se sabe exactamente su origen, son muy poco estudiadas. Pero podemos deducir que si son mal plegadas, hay un mal funcionamiento de las chaperonas, porque justamente estas se encargan del plegamiento. Entonces, un mal funcionamiento de las chaperonas dentro del citosol podría provocar la aparición de los priones, lo cual no es común, es extremadamente raro, pero porque suelen haber vías que evitan esto, ¿no? Como lo son los proteasomas. Ahora, en el citoesqueleto, ya saliendo del citosol, tenemos el citoesqueleto, es el armazón proteico filamentoso. Esta descripción describe todo el citoesqueleto. Armazón
porque da el soporte, la armadura, da protección a la célula. Proteico, ¿por qué? Porque está hecho a base de proteínas. Filamentoso, porque todos son filamentos. O sea, esta armazón, esta protección, esta armadura está hecha a base de filamentos. Y acá los dividimos. Tenemos los tres tipos de filamentos y tres tipos de proteínas accesorias. En el caso de los filamentos, tenemos a los microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Y en el caso de las proteínas accesorias, tenemos a las reguladoras, a las ligadoras y a las motoras. El citoesqueleto en general, como función, tiene que ser el sostén celular. Va a sostener o va a mantener su lugar a las organelas, va a dar su forma o va a cambiarle la forma. También en el caso de la citomusculatura se habla de lactina, ya que en la fagocitosis estos pseudópodos actúan por medio de esta citomusculatura. Va a permitir también la movilidad a través de cilios y flagelos y va a permitir el transporte de estas vesículas, de la membrana, el hecho de que haya comunicación entre dos células. Todo esto lo da el citoesqueleto. Para empezar, tenemos los microtúbulos. Como vemos, los microtúbulos están hechos a base de dímero de tubulina, tubulina alfa y tubulina beta. Existen varios tipos de tubulina citoplasmáticos. Básicamente los tipos de tubulina es según su función o según su lugar. Por ejemplo, las tubulinas ciliares son las que se encuentran en los cilios o flagelos. Centriolares en los centriolos o centrosomas. Mitóticos pueden ser los microtúbulos que van a actuar en la división celular, ya que se va a formar el uso mitótico, y este uso mitótico va a dividir la célula en dos, ¿no? Va a dividir, no, va a dividir los cromosomas, porque el que se carga de dividir la célula es la actina. Y va a ser el tipo de citoplasmático que se va a encargar del transporte de organelas, de la forma de la célula. Entonces, las funciones principales de los microtúbulos, la movilidad es característico. ¿Por qué? Por los cilios y los flagelos. La división celular también, porque el uso mitótico se forma aparte de microtúbulos, a partir de microtúbulos. También, y al igual que todas, el transporte de organelas y la forma celular. El monómero de los microtúbulos es la tubulina globular, no se olviden, pero para formar la estructura de microtúbulos se necesita un dímero de tubulina, alfa y beta. Ahora, en el caso de los filamentos intermedios, tenemos que existen varios tipos. Tenemos los laminofilamentos, los filamentos de queratina, de bimentina, de esmina, los gliales y los neurofilamentos. En este caso, los filamentos, el monómero del filamento sería la alfa hélice fibrosa, este monómero, que tiene tres porciones, dos porciones globulares y una porción lineal, es la alfa hélice fibrosa. Y las funciones sería básicamente generar una red continua mecánica, dar la forma celular y la posición de las organelas. ¿Por qué dice red continua? Porque los filamentos intermedios básicamente son de los principales esqueletos. Está conectado con todo, está conectado con toda la membrana. Es la que soporta o la que da esa estabilidad a las organelas dentro del citosol. Luego voy a pasar una imagen, voy a mostrar una imagen para que se entienda de mejor manera. Y tenemos a los microfilamentos, que serían los filamentos más pequeños, que tienen las subunidades de actina. En este caso hay dos tipos, los verticales y los transcelulares. Ahora, el monómero, ¿cuál sería? Actina, la actina G, que la actina G quiere decir actina globular, y sus funciones principales, al igual que todos en la forma celular, todos se encargan de dar forma celular y el transporte de organelas. Pero las características en este caso es la contracción muscular, migración celular y las uniones celulares. También hay algo que se va a llamar, en la división celular se forma un anillo de actina. Este anillo de actina, una vez que los microtúbulos actúan separando los cromosomas, se separan los cromosomas. El anillo de actina lo que se va a encargar de hacer es de dividir la célula en dos, creando una especie, estrangulando la célula, básicamente. Estrangula la célula y la divide en dos. Entonces, ahí también actúa, en la división celular. En la división ya de la célula, no el núcleo, porque en la división de los cromosomas actúa el microtúbulo. Ahora, para que se vea de mejor manera.
Microfilamento sería el más pequeño, filamento intermedio, tamaño intermedio, como dice su nombre, y el microtúbulo el más grande. En el caso de este microfilamento, va a actuar en los pseudópodos, movimiento celular, movimiento de organelas. Los filamentos intermedios van a actuar dando la forma y el soporte para todas las organelas, ya que se encuentra en toda la membrana. Y acá tenemos, no, este es el microfilamento y este es el microtúbulo, porque está alrededor del núcleo. ¿Listo? Y el microfilamento, actina siempre va a ser movimiento. Movimiento muscular, todo lo que sea movimiento va a ser actina. Recuerden eso. Todo lo que sea actina va a ser movimiento. Ahora tenemos a las proteínas accesorias, que son tres, las reguladoras, ligadoras y motoras. En este caso, las reguladoras van a regular o controlar el nacimiento, alargamiento, acortamiento y desaparición de proteínas. Por ejemplo, la castastrofina, que regula la desaparición o el acortamiento de lo que vienen a ser los microtúbulos. En el caso de las ligadoras, su nombre liga, ligando, van a conectar lo que vienen a ser filamentos y componentes celulares, como la nexina. La nexina va a conectar los filamentos para, en el caso, dentro de lo que vienen a ser los cilios. Y las proteínas motoras que van a trasladar o van a mover macromoléculas o organoides. Y acá tenemos la dineína. Ahora, esto lo pueden pensar, ahora que les voy a dar el ejemplo de microtúbulos, los brazos de los microtúbulos, los brazos dentro de los cortes transversales que hay de los cilios y flagelos, están hechos a base de dineína. Y justamente esto es lo que permite su movimiento. Si bien la dineína se carga de trasladar, si tenemos a la dineína encerrada, funcionaría como un pedal de bicicleta. Ahora les explico cómo. Tenemos las organelas fibrilares, tenemos los cilios y los flagelos. Cilios y flagelos, ¿cuál es la diferencia? Ambos tienen la misma estructura. Básicamente los cilios son cortos, pequeños, y los flagelos son largos. Si tengo una célula con cilios cortos, siendo una célula grande, ya que los eucariotes son células grandes, los cilios me permitirán mover a esa gran masa, a esa célula. No me van a permitir mover a la célula porque son muy pequeños. Entonces, ¿qué es lo que me permite mover? Los objetos, las sustancias que hay alrededor de la célula. Entonces, todas las sustancias que hay alrededor de la célula, los cilios se van a encargar de mover o de barrerlas. Y los flagelos sí se van a encargar del movimiento, porque son más largos. Entonces, al ser largos, tienen mayor recorrido y pueden mover a la célula. Ahora tenemos este corte. Tenemos el corte de la zona de transición, del cuerpo basal y del axonema. En el cuerpo basal tenemos los tripletes, ¿no? Que son de 9 por 3. Son tres tubulinas y en nueve, ¿no? Nueve grupos de tres tubulinas. Y luego cada grupo de tres tubulinas va a pasar a dar un grupo de dos. Entonces, en la zona de transición tenemos que no es un 9 por 3, porque a esta estructura se le dice 9 por 3. La estructura del cuerpo basal, el triplete, 9 por 3. Zona de transición, 9 por 2. Cada 3 me va a dar 2. Entonces, una estructura de 9 por 2. Y dentro del axonema, ya de la cola misma, por así decirlo, del cilio, el flagelo mismo, va a ser un 9 por 2 más 2, ya que van a haber dos microtúbulos centrales. En este caso, como les mencioné, hay un brazo interno y un brazo externo, que son de dineína, y como vimos, la dineína se encarga del traslado, del movimiento, y la nexina solo va a conectar estos microtúbulos y estos brazos. Ahora quiero que empiecen así. Una bicicleta. Los pedales de una bicicleta son la dineína, y la nexina viene a ser la cadena. Entonces, los pedales por sí mismos se podrían mover, ¿no? Pero el hecho de que estén conectados va a hacer que la cadena mueva las ruedas. Entonces, los pedales se mueve la dineína, porque la dineína es una proteína que está en movimiento. La dineína, al estar encajada, ensartada dentro de los microtúbulos, no puede moverse. Entonces, al mover los brazos por la nexina, ¿qué va a mover? No se va a mover la dineína, sino va a mover los microtúbulos, que vendrían a ser las ruedas, por así decirlo.
Y esto genera el movimiento de los cilios y el movimiento de los flagelos. Que la dineína esté enlazada por la nexina, ¿no? Que esté enlazada y que no pueda moverse, genera que en vez de moverse la dineína, se mueven los microtúbulos y genera este movimiento. Símil bicicleta, pedales, dineína, cadena, nexina, y las ruedas que son los microtúbulos. Entonces muevo los pedales, se mueven las ruedas, muevo la dineína, se mueven los microtúbulos. ¿Y qué me genera? El movimiento de la célula, movimiento de los cilios, el movimiento de los flagelos. Y por último, la última organela fibrilar, la he cambio de color nomás porque estas básicamente son lo mismo, solo que cambian de función según el tamaño. Y en esta última tenemos el centrosoma. ¿Qué es un centrosoma? Agarramos el cuerpo basal, que es un centriolo. El cuerpo basal de los cilios y los flagelos es un centriolo. Agarramos el centriolo y lo juntamos. Agarramos dos centriolos, de 9 por 3. Entonces se forma un diplosoma. Los dos centriolos juntos se llaman diplosoma. Ahora, todo el material que hay alrededor del centrosoma, porque este centrosoma, recordamos que tiene forma de estrella, se llama material pericentriolar, que se va a adherir al diplosoma y no va a dar el centrosoma. Entonces, este material pericentriolar va a contener estos asteres, estas puntas de microtúbulo que van a estar adheridas al diplosoma. Entonces, todo, ¿qué tenemos como base de acá? ¿Qué tiene todo esto como base? Los cilios, los flagelos, los centrosomas, los microtúbulos y el centriolo, ¿no? La estructura de 9 por 3 es la base para todas las organelas fibrilares. Y esto sería todo. Es una exposición corta. Y ahora sí quería saber sus dudas. Quería que me digan si tienen alguna duda. De repente con respecto al curso o con respecto a los temas, algo que no les ha quedado claro nuevamente, algo que quieran saber de repente, que no he tocado o que han escuchado. Muchas gracias, Tulio. Y bueno, sí, chicos, si tienen alguna duda, aprovechen y ir haciendo las preguntas, ya sea por el chat, pueden levantar su mano con normalidad, pueden escribir tanto en el chat de todos o por el privado, también no hay ningún problema. Y bueno, justo ahí te ponen el chat, no bibliografía, ¿no? No sé si podías comentar un poco, Tulio, sobre algunos recursos, pues, ya sea libros, páginas que pueden revisar los chicos. Claro, claro. Bien, para hacer toda esta información, en mi caso me baso en dos libros. Uno es el de, se llama Biología Molecular y Celular, Biología Celular y Molecular, que es el LODISH, y el otro, que ya es un libro un poco más grande, ¿no? Un poco más complejo, que es el de Biología Molecular de la Célula, el Alberts. Lo voy a apuntar, ¿ya? Lo voy a anotar en el chat. El LODISH y el Alberts. Son libros pesados, largos de leer, pero también hay otros cursos que son como pequeños cursos que venden en Amazonas, que son básicamente los temas resumidos. Pero recuerden que antes de ver un libro de repente difícil de entender o grande, tienen que ver qué es lo que se les facilita más a ustedes. En mi caso, a mí, antes que el Alberts, porque el Alberts cuando yo lo leía no lo entendía, agarré el Lodich, ¿no? Acá lo voy a anotar. Y el otro es este. Pero también en este curso, sobre todo en biología molecular, es importante que no solo se queden con lo del libro, sino que averigüen fuera. O sea, porque hay siempre nuevas investigaciones, nuevos estudios que son interesantes de leer y que explican de forma más sencilla muchas veces que los libros. Entonces, siempre que tengan alguna duda o han escuchado de algo, de repente en las noticias,
búsquenlo, ¿no? En este curso sobre todo es importante investigar. Perfecto. Muchas gracias, Tulio, por la ponencia del día de hoy y muchas gracias también a los participantes. Antes de acabar, voy a dar también un pequeño comentario, menos por la parte histológica, chicos. Si ustedes también quieren, hay un libro muy bonito que se llama El Kirschenbaum, que es prácticamente biología molecular con histología. No creo que en alguna ponencia lo habré comentado, pero igual se lo dejo ahí en el chat si es que les interesa revisarlo en algún momento, ¿no? Ese es mi pequeño aporte para el día de hoy. De nuevo, muchas gracias, Tulio. Igualmente lo que viene a ser la ayudante de bioquímica y biología molecular. Recuerden, chicos, ya se los comenté la vez pasada, sé que no todos acaban de llevar el electivo de biología molecular, pero es importante que asistan a los introductorios porque esos temas uno los puede dar por hechos durante toda la carrera, pero es importante tener esa base, ¿no? Esa base eh, molecular, ¿no? Todo lo que es la parte celular que a veces no se toca durante los demás cursos, pero que sí preguntan bastante en los exámenes y todo ello, ¿no? Así que aprovechen bastante las 3 sesiones que tenemos, ¿no? Esta ha sido la primera, todavía quedan 2 más con los chicos de biología molecular. Entonces, nada, chicos, muchas gracias por la participación del día de hoy, muchas gracias, Tulio, y nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya se estará pasando por el chat lo que es el cronograma de la tercera semana de por sí. Antes de que se vayan, chicos, gracias, Sebastián. También quería agregar que, como dijo Sebastián, este curso es importante porque al final eh, es biología celular y esto les va a ayudar a entender básicamente cómo funciona la mayoría de patologías. Les va a ayudar también en el caso de bioquímica. Le va a facilitar mucho cuando entren al curso de bioquímica, pero también le va a ayudar a entender cómo es que funciona todo el espectro del ser humano, porque si bien todo lo que vemos en su mayoría es macro, las causas y las soluciones se dan a nivel micro, al comprendimiento de las células y de cómo todo su sistema este se ve afectado. Y nada, pues chicos, como dijo Sebastián, cuídense y los esperamos las otras 3 sesiones.